también la multinacional es muy interesante como nudo. Es bueno el planteo, Y hoy en día una multinacional tiene más más poder PBI, que algún que incluso, otro claro, país. que muchísimos Un país, países. Claro. sí. Estaba viendo que el que va a tener el número uno en cuanto al hombre más rico del mundo y va a ser el hombre más rico de la historia, va a ser Elon Musk, muy probablemente dentro de muy poco tiempo, ¿Sí? que va a ser el primer trillonario de la historia. Bueno, en una época estaba el Club de los Billonarios, donde estaban Getty y otros Este muchachos. es trillonario. Bueno, está bien. ¿Qué son? $1 trillón. Un milloncito más, menos. Ni Pero para un siquiera, asadito el domingo alcanza. ni siquiera habría dinero físico para conmensurar semejante riqueza. 3.000 millones de dólares, $1 trillón, así que bueno, sí, ¿qué va a hacer? Escuchémoslo al disertante Bueno, que ya acaba de ingresar. bueno, Marcelo, tenés... a ver. Y los escucho. Perfecto. No, estábamos hablando antes que te sumaras de cómo se podría dimensionar incluso a estas grandes corporaciones como un ente también sujeto del derecho internacional público, porque muchas veces son tan poderosas como países. Si bien no es nuevo esto, porque por ejemplo la famosa United Fruit fue artífice incluso de golpes de Estado en Guatemala y en Centroamérica, pero hoy en el siglo XXI se vive más todavía el tema, ¿no? Se vislumbra más. Sí, sí. La ITT fue una de las compañías, uno de los actores importantísimos en el golpe contra Salvador Allende en Chile, ¿no es cierto? También la participación de las famosas 5 compañías petroleras del mundo, se llamaban las 5 hermanas en el escenario internacional, fue gigantesco. Recuerden, podemos recordar juntos, ¿no es cierto?, que la guerra del Chaco entre el Paraguay y Bolivia fue una guerra en realidad interpósita, ¿no? Porque era una guerra entre la Shell, que tenía, digamos, copado al Paraguay, y la Standard Oil de Rockefeller, que tenía copado a Bolivia. Hicieron enfrentar a Bolivia con Paraguay porque creían que en el Chaco paraguayo había petróleo, y fue una guerra sanguinaria, de las más sanguinarias que conoció la historia de la América del Sur, y en realidad se enfrentaba a la Shell contra, ¿no es cierto?, la Standard Oil. Podemos recordar también los intentos de Enrico Mattei en Italia, que fue el presidente del Ente Nacional de Hidrocarburi, ¿cierto? Una especie, digamos, de ministro de Economía en la sombra y de ministro de Relaciones Exteriores en la sombra, porque llegó a tener más poder de decisión dentro del Estado que el mismo ministro de Economía o ministro de Relaciones Exteriores. Como cuando él desafió, ¿cierto?, a las 5 grandes hermanas del mundo, petroleras, ¿no es cierto?, que compiten entre ellas, pero que no estaban dispuestos a que Mattei creara una organización que compitiese, una más contra ellos. Bueno, el resultado ya lo sabemos, ¿no? Fue el asesinato de Enrico Mattei. Ya sabemos ahora que el avión no se cayó porque sí, donde él viajaba, ¿no? Se cayó porque lo boicotearon en una alianza de estas hermanas, de alguna de estas hermanas, con la mafia siciliana, ¿no? Entonces, sí, tenemos muchos antecedentes, pero no habíamos visto hasta ahora, porque la tecnología ha cambiado de forma absoluta. ¿Está? La capacidad que hoy tiene, se entiende, una multinacional de realizar ella misma solo un golpe de mercado, de mover dinero de forma artificial de un lado a otro a tal velocidad, de jugar una bolsa contra otra a tal velocidad, que es imposible, se entiende, para los estados resistir un ataque de estos, especie de grandes vampiros del mundo, ¿no? Y que provocan golpes de mercado que son fatales. Entre otras cosas, se creó el euro en Europa después de la paliza terrible, se entiende, que George Soros les dio, se entiende, a Inglaterra y a Francia cuando especuló contra el franco francés y contra la libra, ganando miles y miles y miles de libras o de dólares, que es lo que habrá ganado. Les dio una paliza una sola persona a Francia y a Inglaterra. Tuvieron que pararlo diciéndole, mire, basta, señor, porque... Y bueno, fueron las razones también de la creación del euro. Hubo muchas otras, pero una de estas. Bueno, creo que es la gran reflexión
es esta, porque si no el derecho internacional no sirve más para nada. No sirve más para nada, porque no regula al gran actor, a los grandes actores, mejor dicho, de las relaciones internacionales, que han dejado de ser los estados, aunque los estados sigan siendo también partícipes de este escenario internacional y sean también partícipes necesarios e importantes, ¿no? Hay un concepto que vos tenés acuñado como marca propia, que es muy interesante traer a colación, que es el de la insubordinación fundante. Esta insubordinación, si podés sintetizar en breves palabras, ¿en qué se basaría la tesis de la fe fundante? Y si esto es posible trasladarlo a un marco internacional, ¿sí? Algo que trascienda las fronteras. Bueno, no, es una cosa, o un sujeto de reflexión distinto al que estamos, ¿no es cierto?, haciendo en este momento, pero sí tranquilamente puedo hacerlo. Yo explicité mi tesis de la insubordinación fundante en 2 libros. El primero de ellos se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del Pueblo de las Naciones, que tuvo el prólogo de Hélio Jaguaribe, ese gran politólogo brasileño, ya fallecido por supuesto, y después en el libro Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, que tuvo el prólogo del economista argentino también ya fallecido Aldo Ferrer. ¿Qué es lo que sostiene la tesis de la teoría de la insubordinación fundante? Sostiene que todos los procesos emancipatorios exitosos, de construcción de poder nacional exitoso, es decir, de paso del subdesarrollo al desarrollo, fueron el resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido, más un adecuado impulso estatal. Entonces, estando yo en Europa, donde desarrollé estas investigaciones siendo todavía muy joven, yo lo que, como muchos otros argentinos, sudamericanos, europeos, me dolía era la pobreza, es decir, las circunstancias de ver pobreza en Argentina. La pobreza nunca es justificable en ningún país del mundo, pero menos en Argentina, donde nosotros nos sorban recursos materiales, lo que nos falta en realidad es organización, dignidad, valores morales y patriotismo. Entonces me pregunté, ¿cómo hicieron las potencias que hoy son potencias, dije en esa época, esto estamos hablando de 1990, que son hoy potencias industriales, para llegar a ser potencias industriales? Y que siempre fueron así. ¿Cómo fue? Entonces me llevé con la sorpresa que, estudiando, por ejemplo, Alemania, y ubicándonos en Alemania 1840, vimos que Alemania no existía como tal, eran 30 y pico de estados distintos, ¿no es cierto?, con sus pesos y medidas, con sus cancillerías, con sus ejércitos. ¿Y de qué vivía esta región llamada Alemania? Vivía de la exportación de vacas, trigo y madera a Inglaterra, e importaba de Inglaterra, ¿no es cierto?, productos industriales. Era el principal mercado textil de la producción británica. Parece mentira, ¿no es cierto?, porque el hierro alemán estaba ahí, el carbón alemán estaba ahí, y sin embargo Alemania no era un país industrial, ¿no? Y entonces me dije, bueno, ¿qué hizo Alemania? Y después me pregunté, ¿y Estados Unidos cómo fue? Y vemos que Estados Unidos, hasta prácticamente 1863, era un país como la Argentina, monoproductor. Exporta monoproductor, digamos, si nosotros somos un país soja dependiente, los Estados Unidos era un país, ¿no es cierto?, algodón dependiente. Vivía de la exportación de algodón con balanzas terriblemente deficitarias, salvo en un periodo que va a partir de 1948, cuando descubren minas de oro en California, que le da una balanza comercial favorable. Y dije, ¿cómo salieron de eso? Bueno, salieron de eso porque rechazaron lo que yo, para mí, en mi juicio, es una ideología de dominación, que era el libre comercio. El libre comercio había sido predicado por Gran Bretaña como la panacea para salir del subdesarrollo, para industrializarse, pero en realidad era todo lo contrario de lo que Inglaterra había hecho. Inglaterra se había industrializado a partir de Isabel I de Inglaterra, esa política se continuó permanentemente, a partir del más feroz proteccionismo económico que conoció la historia de la humanidad. Fue Inglaterra, y esto lo demuestro en los libros con los datos, fechas, días, medidas, leyes, la cuna del proteccionismo económico. Inglaterra vivía de exportar lana en bruto a los Países Bajos, a Holanda y Bélgica, y con Isabel I prohíbe la importación de productos textiles, fomenta la industria, y es aquí cuando yo digo, ¿no es cierto?, claro, una prohibición por sí misma nada crea.
Las prohibiciones son actos negativos. Si no van acompañado de un estímulo positivo, nada crea. Entonces digo, el resultado de un proceso exitoso es el resultado de la negación de la ideología dominante, que era el libre comercio, más un adecuado impulso estatal. Adecuado impulso estatal cuyo ejemplo es Inglaterra, cuyo ejemplo después va a ser Estados Unidos. Claro, el adecuado impulso estatal no puede ser medido a priori o determinado a priori de forma teórica, porque el impulso estatal lleva al acto lo que se encuentra en potencia. Si una semilla de roble es un roble, ¿no es cierto?, en potencia, pero en acto es la nada, si yo la planto en una maceta y le pongo la cantidad de agua adecuada, la planta crece. La tengo que proteger durante X cantidad de años hasta que no necesita más protección. ¿Qué es lo que quieren algunos sectores ideológicos? Que yo nunca le eche agua. ¿Qué es lo que quieren otros? Que le eche 200 litros de agua, que termina más rápido y se pudre. Entonces, una insubordinación fundante es una insubordinación contra el orden ideológico establecido por la potencia hegemónica de ese momento. En el siglo XIX, en el siglo XX fue el libre comercio, más un adecuado impulso estatal. La conjugación de un adecuado impulso estatal más el proteccionismo económico, más la insubordinación ideológica, da como resultado una insubordinación fundante. Y es ahí que yo me dediqué a historizar el caso de los Estados Unidos, el caso de Alemania, el caso de Japón, el caso de Francia, el caso de Corea, el caso de Canadá, y en todos los lugares, independientemente de las distintas culturas, independientemente de las distintas religiones de cada uno de estos países y de su idiosincrasia, siempre había un mínimo común denominador. El rechazo al orden ideológico establecido por el libre comercio, más un adecuado impulso estatal. Ahora, claro, el chiste de esto es que cada uno que llegaba a convertirse en una potencia industrial, luego comenzaba como Inglaterra a predicar todo lo contrario de lo que había hecho. Estados Unidos fue proteccionista durante 100 años. Durante 100 años fue el país más brutalmente proteccionista del mundo. Más brutalmente proteccionista. A los 100 años, cuando ya no les servía más, porque el proteccionismo no es una cosa, no es un principio, como el libre comercio no es un principio. Pueden ser útiles o no útiles, como un pañal. Puede ser útil, el proteccionismo es útil como un pañal cuando uno tiene un bebé, pero el bebé tiene que aprender a caminar solo y tiene que aprender a hacer esfínteres solo. Entonces después, si se lo dejo, sería contraproducente. Puede volver a ser útil cuando soy viejo. Son instrumentos, ¿no es cierto? Instrumentos que pueden servir como un bisturí para salvarle la vida a una persona o para asesinarlo. Cuando a Estados Unidos ya no les sirvió más el proteccionismo económico, en 1945, porque Europa no existía más como potencia industrial, Italia estaba arrasada, los bombardeos ingleses habían destruido Milán, Francia estaba arrasada, Alemania estaba arrasada, la Unión Soviética no se había todavía industrializado porque contaba 20 millones de muertos, y Japón tampoco, porque estaba destruido, se convirtió en librecambista, lógicamente, para defender sus intereses, y está muy bien, ¿no es cierto? Pero había sido el bastión del proteccionismo económico. Entonces, la tesis de la insubordinación fundante consiste en decir que todo proceso emancipatorio exitoso es el resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido, más un adecuado impulso estatal. Lo difícil es saber cuál es el orden ideológico establecido, porque va cambiando de década en década, puede cambiar o de siglo en siglo. Entonces, el chiste consiste en saber cuál es la ideología de subordinación. Muy bien. Sí, Gustavo. No se te escucha, ¿eh? Sí, ahora. Ahí ¿ahora? sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, profesor, bueno, ya que ese es el planteo, ¿cuál sería la ideología de subordinación de este momento? Bueno, yo tengo mi postura muy La particular, postura suya, obviamente. con ustedes, por supuesto, estoy dispuesto a sustentarla también de forma científica. Yo creo que hoy hay dos grandes ideologías de subordinación que nos resultan a veces difícil de comprender el por qué, ¿no es cierto? Una, ¿no es cierto?, es lo que yo denomino en líneas generales el libre comercio, lo sigue siendo, ¿no es cierto?, lo sigue siendo para países como el nuestro, para otros países no, porque les es útil. Y por otro lado, ¿no es cierto?, bajo mi punto de vista, lo que yo denomino el progresismo, que tiene como centro la idea de la posverdad, de la no existencia de verdad, el establecimiento del relativismo total y absoluto. Cuando hay relativismo total y absoluto, no hay valores, y no hay valores, no hay verdad, y si no hay verdad, nadie está dispuesto a construir poder. Esto, para mi punto de vista, independientemente si Dios existe o no, no entro en esa cuestión, es comprobable históricamente
de que en el origen del poder de las naciones siempre se encuentra una fe fundante, exista Dios o no exista. Y cuando esa fe fundante que construye una escala de valores, sea que la aceptemos o no, sea que nos guste o no, los estados se construyen, las naciones a partir de eso, uno le saca esa fe fundante, comienza el proceso de desconstrucción del poder nacional, ¿no? Y el poder nacional se viene abajo. Y eso es así, fue así para los persas, para el imperio persa, fue así para el imperio romano, fue así para todos los estados. Nos guste o no, los consideremos bueno o malo, está en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Y con esa fe fundante se comienza a desgranar, ¿no es cierto? El poder comienza a desconstruirse. Entonces hoy, bajo mi punto de vista, hay dos ideologías, que son dos ideologías de dominación, predicadas no tanto por los estados, sino ya por el capital financiero internacional. Curiosamente, uno se preguntará por qué el capital financiero internacional se le ocurre predicar esto. Bueno, porque no quiere tener poderes delante suyo. No quiere tener poderes delante suyo. Es decir, a partir de la caída del muro de Berlín comenzó un desgaste de los estados nacionales. Y el Estado Nacional, de cierta manera, a partir de la Segunda Guerra Mundial, protegía al ciudadano, creó el Estado benefactor, le dio leyes protectoras. Entonces comenzaron a animar a los Estados nacionales, comenzaron a animar, se entiende después, a los sindicatos que con sus defectos protegían al hombre común. El sindicato lo protegía delante de las grandes corporaciones. Y lo único que queda al hombre común ahora es el núcleo familiar. Destruido el núcleo familiar es el hombre solo, individual, que se cree libre, libre sin ningún poder para enfrentar a los grandes poderes del mundo. Y eso para mí es la nueva ideología de subordinación. Bueno. Entonces, a ver. ¿Alguien quiere hacer alguna...? ¿Alguien más? Sí, Sí, David. David. Sí, yo. Bueno, sí, ¿me escuchas? Ah, no, David. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, lo escuchamos. Bueno, no, muy interesante todas las ideas y las provocaciones compartidas. Y bueno, tengo entonces una pregunta. Bueno, yo comparto con el profesor Marcelo. Bueno, yo también soy profesor de Derecho Internacional, entonces esto me engancha mucho. Y una pregunta. En este cuadro, en este marco de crisis profunda de los estados nacionales, ¿cómo, según usted, podría la comunidad internacional llegar a cabo una conferencia internacional para pensar, diseñar y armar una reforma tan importante como la que planteamos en la primera parte de nuestra charla? Una reforma donde los organismos económicos se van a poner al lado de los estados internacionales como verdaderos protagonistas del derecho internacional. Porque yo soy convencido de los interesados. Bueno, sí, por favor. Aún las grandes potencias, ¿no es cierto? Aún las grandes potencias, como los Estados Unidos, como Rusia, están hoy interesados en eso porque están sufriendo estos ataques. Aún China, ¿no es cierto?, que ha usufructuado muy bien de la globalización, que ha mantenido una alianza con el capital financiero internacional, aún China está interesada porque el capital financiero internacional quiere que China liberalice su sistema bancario. El sistema bancario chino es el único sistema bancario en el mundo estatal todavía, con un poder de fuego gigantesco. Entonces yo creo que muchos estados, aún incluidos las grandes potencias, estarían interesadas, obviamente dentro de cada estado hay luchas internas, ¿no es cierto?, pero estarían interesados muchos de los políticos, muchos de los políticos, en muchos de los estados, en lograr una especie de regulación para que a todos los afectados. Yo pienso que la mayoría del Parlamento italiano estaría muy predispuesta a hablar de esto, salvo algunos sectores minoritarios, porque a todos los afectados. El Parlamento francés también, el Parlamento español también, ¿no es cierto? Me quedaría, porque desconozco, un gran interrogante en Inglaterra, no lo sé, sinceramente, no lo sé. Pienso que hay sectores en Estados Unidos que también estarían interesados en el Parlamento en charlar este tipo de cosas, ¿no? Y que podría comenzarse por una gran discusión de parlamentarios, ¿no? Antes de llegar a una conferencia de Naciones Unidas hay que prepararla durante años.
una gran conferencia de parlamentarios del mundo, de derecha, de izquierda, de centro, que estuviesen de acuerdo en esto. Es decir, es reflexionar. Yo lo que pido es que se reflexione. No sé cuál es la solución, pero convengamos que tenemos que reflexionar al respecto, ¿no? Gracias. Silvina, vos querías hablar, no sé si seguís ahí. Sí, Ah, ahí con la pregunta de David me aclaró un poco más qué era lo que yo le había querido preguntar al principio, pero también me quedé pensando en esto cuando él dice estas 600 compañías multinacionales que en definitiva son 300 bancos que manejan los medios de comunicación. En los países árabes también, porque tengo entendido que... Perdón, no escuché lo último. Sí, usted dijo que estas 600 compañías multinacionales en definitiva son 300 bancos que manejan los medios de comunicación. Que tienen, o son propietarios o tienen de forma indirecta control de los medios, sí. Sí. Bueno, en los países árabes también, porque tengo entendido que los países árabes tienen, entre otros, tienen mucho control de sus medios. No, Yo porque pensando, el mundo es tan grande. Sí, yo sinceramente la situación de los países árabes lo desconozco, no soy un experto al respecto, no podría dar ninguna respuesta. Pero lo que pasa es que el sentido de la información mundial y el contenido de la información mundial se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos y un poco en Europa. Es decir, las grandes agencias de noticias, las producciones de noticias, las producciones de contenido, hasta de contenidos infantiles o de contenidos adultos, están centradas en un 60% en los Estados Unidos, ¿no? Aunque existe una producción de contenido muy importante en la India, queda circunscrita a la India, eso no se exporta al mundo, no sabemos qué hacen los indios. Nadie ve películas indias, series indias, no hay un Netflix hindú, ¿cierto? Bueno, entonces, donde está el concentrado es en los Estados Unidos y un poco en Europa, que intentó hacer algo, pero que no pudo de ninguna manera competir con lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Que la gran productora está en Estados Unidos, el gran productor no solo de imágenes, sino de contenido y de relato. La palabra sería de relato. El gran productor de relato es los Estados Unidos, ¿no? No como país, sino como sociedad, quiero decir, ¿no? Y con la fe fundante más grande por lo menos de la historia contemporánea, ¿no? Desde el Mayflower, pasando por los padres fundadores de la Constitución y bueno, toda la historia norteamericana, que no sé qué queda de eso todavía al día de hoy, ¿no? Son procesos en disputa. A ver, Guillermo, ¿vos querías saber? O Elsa, sí. Sí, no sé, ¿quién quiere hablar? Yo después pregunto. Pero, bueno, no, era sencillo, sí, por ahí no sería mejor organizarse por regiones, ¿no es cierto? O sea, en regiones. La Unión Europea, acá el Mercosur, bueno, Estados Unidos, no sé, y después ir a la gran conferencia de Naciones Unidas. Yo siempre he sostenido que la necesidad de la regionalización, ¿no? Siempre sostengo la necesidad de regionalización. Pienso que no son caminos contradictorios. Lo que pasa es que nosotros, aunque lográsemos un alto grado de coordinación en América del Sur, ¿no es cierto?, no tendríamos ninguna capacidad de influenciar para poder regular a estas multinacionales. Es evidente que aunque lográsemos un grado de coordinación y un grado de reflexión que nos permitiría dictar leyes al respecto para toda la América del Sur, realmente hoy por hoy no le haríamos ni cosquillas si no tuviésemos, entiende, el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, sería los Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, claro, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Ya empieza a haber un volumen interesante de leyes que se pueden aplicar en una región importante por su Producto Bruto y por su cantidad de población. Pero mínimo hace falta un acuerdo entre la Unión Europea, la América del Sur y los Estados Unidos, mínimo, ¿no? Sí. Pero digo, por eso a eso me refería, si comenzando por regiones, digamos. Sí, no son contradictorios una cosa con otra, se puede comenzar al mismo tiempo ambas cosas y ver cuál funciona, ¿no? Porque esto es una cosa práctica, lo que rige es el empirismo. No hay otra cosa que comenzar a hacer cosas para ver qué es lo que podemos hacer antes que se entiende no haya más tiempo para hacerlo, ¿no? Claro,
porque una cosa, o sea, si se van limando los estados con esta bancocracia, ¿no? También se van a ir limando las regiones, me parece. O sea, va a quedar... A más grande es lo que se conforma, es más difícil le resulta de limarlo, porque no es lo mismo para ellos China que Argentina, ¿no? Lógico. Aún para las multinacionales no es lo mismo. Con Argentina pueden hacer lo que quieran, con China no. ¿No? Con China no. Acá Y tenemos con la India, cuando India se decida, tampoco. Entonces, bueno, hay volúmenes, ¿no? tenemos al Un volumen presidente, sudamericano nos daría una mayor capacidad, por lo menos una voz para decir algo. ¿Está? Por lo menos para decir algo. No sé si para determinar, pero por lo menos para quejarnos, ¿no? O sea que se podría plantear dentro del Mercosur. Si fuese Sudamérica, mejor. Y si no hay Sudamérica, Mercosur, claro. Sí. acá tenemos al presidente del Instituto de Derecho Bancario, Guillermo Cristiani, así que me parece que tiene algo para decir también, ¿no? Algún aporte. Yo lo estaba escuchando con mucha atención y lo que no termino de percibir es el porqué, porque parecería que esta figura de control que desde ya, ¿no? Hay capitales que son más fuertes que los estados, y hay estados que se fortalecieron más que los capitales, hay bancos nacionales que tienen mucho poder en el mundo y tienen influencia, evidentemente, porque promueven en su gran mayoría el desarrollo. En la internacionalización de la banca no es un problema político, o si se quiere, si es un problema político, es un problema político buscado por todas las naciones, porque es una fuente de desarrollo. Sin la idea Perdón, don Guillermo, no le estoy escuchando nada. discúlpeme, a ver, ¿me escuchan mejor? Está muy bajo. A Muy ver, bajito, prácticamente no lo escucho nada. a ver si puedo, si no tengo demasiado buena, a ver, espérenme un segundo que si puedo mejorar la voz. Cuando te arrimaste a la computadora se escuchaba. Ahora Sí, se sí. escucha mejor, ahora se escucha mejor. Sí, sí. Bueno, no. No, lo que yo decía que lo que no termino yo de apreciar es si uno lo toma como una idea conspirativa, ¿no? Evidentemente hay capitales que sí que tienen una importancia, en muchos casos mayores de los estados, no solo de los bancos, sino de las empresas, las multinacionales que por su desarrollo adquieren una significación que es extraordinaria, ¿no? Hoy en día lo tenemos con empresas incluso nacionales que tienen origen nacional, como Mercado Pago, que se conforma como una de las empresas financieras más grandes en este momento, incluso podría decir que a nivel de capitalización es una empresa que tiene mayor capitalización que los bancos en este momento y que su valor de mercado es significativamente superior. Evidentemente, yo probablemente no comparta el hecho de lo que se considera de alguna manera, o que yo veo como si fuera una idea conspirativa, ¿no? De las entidades financieras ¿verdad? No sé si estoy conectado. Se escucha muy Sí, bajo. pero se lo escucha realmente casi nada. Sí, no tengo mejor retorno desde esta máquina. ¿Auriculares no tenés? Sí, no, pero te digo, yo lo he probado con esta máquina y realmente es la que tengo, con la que tengo acá en casa, no la del estudio. Esta tiene bajo sonido. Voy a ver si lo puedo resolver para la próxima. No, lo que yo decía es eso. No veo realmente que haya una idea conspirativa. Evidentemente sí, ejercen su influencia significativa porque son capitales exitosos que hace muchas veces al desarrollo de las economías donde se desenvuelven, ¿no? Nosotros particularmente tenemos en nuestro país, yo no puedo hablar de Italia, sí, porque fui muchos años abogado de la Banca Nacional del Lavoro y sabía también de los controles que tenía el sistema financiero. Acá el sistema financiero está prácticamente
Central y nos acercamos cada vez más a una banca estatal que define las tasas, que define los rendimientos, que define la rentabilidad. No sé de qué manera pueden ejercer una influencia distinta de las que ejercen otros factores de poder, ¿no? Desde ya. Perdóneme, don Guillermo. Sí. No, yo en ningún momento hablé de teoría conspirativa. Ah, no, bueno, no, yo lo que... No, lo ni que dije como que que la hubiera, hay, o como que hubiera un no, desarrollo... y no me refería al sistema bancario argentino, que es insignificante. Los Por bancos supuesto, argentinos, no, usted por sabe eso, que por son eso. insignificantes. Sí, No sí, llegan sí. a hacer nada en el mundo. Nada, absolutamente. Nada. Es decir, pero sin embargo, hay bancos en Estados Unidos cuyas fundaciones pueden mantener 10 universidades y pueden mantener 10, entiende, periódicos. Y entonces tienen influencia. Ah, no, por supuesto, no, sin duda, Y eso incluso... a eso es a lo que yo me refiero. Por eso yo dije, hay hombres que son partes del capital financiero internacional que no integran esa oligarquía. ¿Por qué? Porque no quieren hacer política con su dinero. Solo Claro. aquellos que a partir del uso del dinero, del poder que da el dinero, hacen política, se convierten en eso. Puede ser que no. Yo no sé si el señor Botín, cuando vivía en España, hacía política o no. Si el señor Botín no hacía política, es decir, no quería, política hace todo el mundo, pero no quería, se entiende, a partir del privilegio que da controlar el dinero y el poder del dinero, sacar tal ley o tal otra, entonces no era parte de eso. Simplemente está haciendo su negocio y tiene las regulaciones que el Estado le hace a su negocio, ¿no es cierto? A veces peores para él, a veces mejores. Por eso digo, solo aquellos que a partir de haber amasado un control monetario importante quieran hacer política y la hacen, entonces sí se Tienen transforman más en esto. recursos, evidentemente. ¿Cómo? Si se dedican a la política, tienen más recursos. Claro, bueno. No, yo lo veía más que nada desde el punto de vista estructural, ¿no? Si todos los mercados bancarios de los distintos países, con sus distintas trascendencias, ¿no? Evidentemente el mercado inglés siempre tuvo una preponderancia, tenía un peso político incluso en el comercio internacional, a través de todas las entidades financieras que favorecían, ¿no? Evidentemente, hoy sería muy difícil el comercio internacional sin la intervención de estas entidades. Entonces, claro, una entidad cuando se traslada su poder político. En eso coincido. Pero no lo veía, yo interpreté de alguna manera, porque es una interpretación generalizada, yo lo trasladé a la Argentina porque es una idea generalizada, que la rentabilidad de las entidades financieras, por de pronto en la Argentina, incluso bastante cuestionable, ¿no? En los últimos años, porque son rentabilidades con un mercado muy chico relativas, no son sumas de trascendencia que puedan tener algún tipo de incidencia, pero se la ve como, de alguna manera, como que limitan el desarrollo, cuando en definitiva puede ser que en algún momento, con determinado poder y en determinadas circunstancias, puedan ejercer una influencia significativa. Pero previo a eso, como usted dijo muy bien previamente, hay una etapa que son imprescindibles y que su desarrollo es imprescindible. Completamente de acuerdo. Como una semilla, lo mismo que usted dice. Claro. Nosotros tenemos, para que se dé una idea, en este momento el estado de bancarización de la Argentina es del 15%. Entonces tenemos mucho más fuera del sistema, que sí hay un poder financiero que está por fuera de las entidades financieras, formales por de pronto, que se manejan dentro de la informalidad. Y en ese caso también uno diría la falta de regulación, de esto hace que tengan un poder significativo. O sea, la limitación con la que se mueven en determinados países las entidades, prácticamente estamos hablando, no sé, si hablamos de Italia, tiene debe tener cerca de un 80% de bancarización, con lo cual prácticamente no hay un mercado negro de crédito, como hay en la Argentina. Entonces ahí sí uno puede llegar a decir que hay poderes fuera
del institucional, que sí, se manejan como se manejan los grandes intereses, ¿no? No tienen por qué ser bancarios. Cualquier empresa de magnitud, Microsoft es más grande, seguramente el Producto Bruto de Microsoft es más grande que el de la Argentina, sin duda, y nadie pensaría... Disculpa, Guillermo, que ya sí. se va a cortar la comunicación. Bueno, ha quedado tela para cortar. Quería agradecer en nombre del instituto y de todos los miembros que lo comprobamos a Marcelo por su disertación, y que realmente nos pareció muy buena, Marcelo, y te felicitamos por eso. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Más que una disertación, es un pensar juntos en voz alta, nada más, porque yo escuché atentamente a don Guillermo, y claro, uno pensando en voz alta tiene que ir afinando. Tendría que haber hecho más referencia a capital financiero informal,